Hay culpas que no hacen ruido. No gritan. No se notan desde fuera. Pero pesan. Pesan tanto, que a veces no te dejan ni respirar. Anita lo sabía bien. Cada mañana se levantaba antes que el sol, no porque tuviera fuerzas, sino porque el silencio de la noche ya no la dejaba dormir. Había aprendido a convivir con ese nudo en el pecho. Con esa sensación constante de haber fallado. De haber hecho algo mal, aunque nadie se lo estuviera recordando en voz alta. Porque hay dolores que no necesitan testigos. Basta con mirarse al espejo. Anita era una mujer sencilla. De esas que no hacen ruido al caminar por la vida. De las que trabajan, rezan en silencio y siguen adelante aunque por dentro todo esté roto. No pedía milagros. Solo pedía fuerza para aguantar un día más. Y aún así, muchas noches lloraba. Lloraba sin hacer ruido. Lloraba con la cara hundida en la almohada, para que nadie la escuchara. Lloraba porque había amado mal. Porque había confiado donde no debía. Porque, en el fondo, sentía que merecía lo que le había pasado. La culpa es así. No llega como un golpe. Llega como un susurro constante que te repite, una y otra vez, que no vales lo suficiente. Que si te han abandonado, es porque algo en ti estaba mal. Anita se lo repetía cada día. Mientras caminaba hacia el trabajo. Mientras limpiaba, mientras rezaba, mientras fingía estar bien. La culpa iba con ella, agarrada a su sombra, recordándole un pasado que no sabía cómo dejar atrás. Pero esta historia no empieza con una caída. Empieza con una mujer que, aún rota, seguía de pie. Porque incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la fe es lo único que queda, Dios sigue trabajando en silencio. Y Anita todavía no lo sabía. Pero su dolor no era el final. Era el comienzo de algo mucho más profundo. Si alguna vez has sentido que el pasado te persigue. Si alguna vez has pensado que ya es demasiado tarde para volver a empezar. ¿Qué? Esta historia podría ser también la tuya. Anita no siempre fue consciente de cuánto había aprendido a resistir. Simplemente lo hacía. Se levantaba cada día, se vestía con ropa sencilla, gastada por el tiempo y por los intentos de seguir adelante, y salía a cumplir con lo que la vida le exigía. No porque fuera fácil, sino porque no sabía hacerlo de otra manera. Había aprendido a no quejarse. A no pedir demasiado. A agradecer incluso lo poco, como si eso fuera una forma de no molestar al destino. Trabajaba duro. Con las manos. Con el cuerpo. Con un cansancio que no siempre se iba al dormir. Y aún así, cada mañana, antes de salir, se detenía un instante. Cerraba los ojos. ¿Y rezaba? No eran oraciones largas. No eran palabras bonitas. Eran susurros torpes, a veces entre lágrimas, a veces sin voz. Dame fuerza. Ayúdame a no rendirme. No me abandones. Eso era todo. Anita no pedía explicaciones. No preguntaba por qué. Había aprendido que algunas preguntas no tienen respuesta. Y que insistir en ellas solo abre más heridas. Por fuera, parecía una mujer como tantas otras. De esas que pasan desapercibidas. De esas que nadie imagina que llevan una guerra entera por dentro. Pero dentro vivía una mujer cansada de cargar culpas que no siempre entendía del todo. Se culpaba por haber amado demasiado. Por haber creído en promesas vacías. Por no haberse ido antes. Por no haber sabido defenderse. Y, sobre todo, se culpaba por seguir viva. Cuando sentía que algo dentro de ella se había quedado atrás para siempre. A veces pensaba que quizá Dios también estaba decepcionado con ella. No lo decía en voz alta. No se atrevía. Pero lo pensaba. Porque cuando todo duele durante demasiado tiempo, uno empieza a creer que el dolor es un castigo. Anita sonreía cuando debía hacerlo. Asentía. Cumplía. Ayudaba a otros incluso cuando ella misma se sentía vacía. Era buena escuchando los problemas ajenos. Quizá porque así olvidaba los suyos por un momento. Pero al llegar la noche, cuando nadie la veía,
Cuando el silencio lo llenaba todo, la culpa volvía a sentarse a su lado. Y le recordaba que había un antes. Un antes que ya no podía cambiar. Lo que Anita aún no sabía es que incluso antes de que todo se rompiera, Dios ya estaba preparando el terreno para algo distinto. Y entonces apareció Héctor. Héctor llegó a la vida de Anita como llegan algunas tormentas suaves. Sin ruido. Sin avisar. Al principio fue atento. Paciente. De palabras medidas y gestos que parecían cuidado. La miraba como nadie lo había hecho en mucho tiempo. Y después de tantos años sintiéndose invisible, eso fue suficiente. Anita no buscaba amor. O eso creía. Pero sí necesitaba descanso. Necesitaba sentir que, por una vez, alguien no iba a irse. Héctor le hablaba de futuro. De oportunidades. De empezar de nuevo. Y Anita, cansada de resistir sola, empezó a creerle. Porque cuando una mujer ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo, cualquier promesa de abrigo parece hogar. Al principio, los desprecios eran pequeños. Casi invisibles. Un comentario. Una mirada. Un silencio que dolía más de lo que parecía. Eres demasiado sensible. No exageres. Siempre estás agradeciendo, como si no merecieras nada. Anita callaba. Pensaba que el amor también era aprender a aguantar. Que quizá era ella la que estaba fallando. La culpa empezó a cambiar de forma. Ya no era solo pasado. Ahora era presente. Héctor empezó a marcar distancia. A compararla. A hacerla sentir menos. Y aún así, Anita seguía intentando. Porque cuando alguien toca tu herida más profunda, te hace creer que si te esfuerzas un poco más, todo puede arreglarse. Hasta que un día, sin gritos, sin discusiones largas, sin explicaciones reales, Héctor se fue. Se fue con palabras frías. Con una despedida breve. Con una indiferencia que dolió más que cualquier insulto. Esto no es lo que quiero. No puedo con tus cosas. Necesito algo distinto. Eso fue todo. No hubo cierre. No hubo perdón. No hubo abrazo. Solo una puerta que se cerró. Y un silencio que se quedó para siempre. Anita se quedó de pie, sin saber qué hacer con sus manos. Con el pecho apretado. Con la sensación de haber sido desechada. Y entonces llegó lo peor. No el abandono. Sino lo que ella se dijo después. Es mi culpa. Si hubiera sido distinta. Si no hubiera creído. Esa noche lloró como nunca antes. Con el cuerpo doblado. Con la respiración rota. Con el alma completamente expuesta. No lloraba solo por Héctor. Lloraba por todas las veces que se había sentido poca cosa. Por cada vez que había permitido que alguien decidiera su valor. Y entre lágrimas, con la voz quebrada, le habló a Dios como no se había atrevido jamás. ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre termino así? No hubo respuesta inmediata. Solo silencio. Pero incluso en ese silencio, algo empezó a moverse. Porque tocar fondo no siempre es el final. A veces, es el lugar exacto desde donde comienza la verdad. Después de que Héctor se fue, el mundo no se detuvo. El sol siguió saliendo. La gente siguió caminando deprisa. La vida siguió exigiendo. Pero dentro de Anita, algo se apagó. No fue un colapso inmediato. Fue peor. Fue un apagarse lento. Se levantaba. Trabajaba. Cumplía. Todo en automático. Como si el cuerpo siguiera vivo. Pero el alma caminara unos pasos detrás. La casa se volvió demasiado grande. Demasiado silenciosa. Las paredes parecían escucharla llorar. Había noches en las que no encendía la luz. Se sentaba en la cama, en la oscuridad. Y dejaba que el cansancio la venciera sin oponer resistencia. Porque cuando uno cree que ha fallado,
Descansar parece un lujo que no merece. Anita empezó a castigarse sin darse cuenta. Aceptaba trabajos más duros. Callaba cuando algo la hería. Se exigía más de lo que su corazón podía dar. Como si el dolor fuera una forma de pagar. Esto es lo que me toca. Quizá así aprenda. La culpa se convirtió en su compañera más fiel. No la dejaba sola. No la abandonaba. Le recordaba cada error. Cada decisión. Cada momento en el que había confiado demasiado. Y aún así, Anita seguía rezando. No con esperanza, sino con cansancio. Rezaba sentada, con la espalda encorvada. Las manos entrelazadas con fuerza. Como si tuviera miedo de soltarse del todo. No sé cómo salir de esto. No sé si todavía merezco algo bueno. Había días en los que la fe no se sentía como consuelo. Se sentía como resistencia pura. Como decir, aquí sigo. Cuando todo dentro de ti pide rendirse. El llanto se volvió más frecuente. Más intenso. Ya no era silencioso. A veces lloraba mientras trabajaba. A veces en mitad de la noche, con el rostro mojado y la respiración rota. Lloraba porque se sentía sola. Lloraba porque se sentía culpable. Lloraba porque no entendía por qué amar siempre le dolía tanto. Y sin embargo, seguía levantándose. Porque incluso cuando Anita creía que estaba siendo castigada, en realidad estaba siendo sostenida. Ella aún no lo veía. Pero su resistencia silenciosa estaba preparando algo nuevo. Algo que no llegaría como milagro repentino, sino como una oportunidad humilde. Una puerta pequeña. Casi invisible. Una invitación que aparecería cuando menos lo esperaba. La oportunidad no llegó envuelta en promesas. No llegó como una respuesta clara. Llegó como llegan casi todas las cosas que cambian una vida. De forma sencilla. Un día cualquiera, mientras Anita terminaba una jornada más larga de lo habitual, alguien pronunció su nombre. No con prisa. No con exigencia. Con respeto. Le hablaron de un trabajo en una finca. Nada extraordinario. Nada que pareciera un giro de destino. Trabajo duro. Pocas palabras. Un lugar donde hacía falta alguien responsable. Anita dudó. No porque no quisiera, sino porque había aprendido a desconfiar de todo lo que sonaba a oportunidad. ¿Por qué a mí? ¿Y si vuelvo a fallar? Pero algo dentro. Algo pequeño. Le dijo que dijera que sí. La finca era tranquila. Rústica. Llena de silencios distintos a los que conocía. Allí el tiempo no corría. Se trabajaba con las manos. Con el cuerpo. Con paciencia. Nadie le preguntó por su pasado. Nadie le pidió explicaciones. Nadie la miró como si estuviera rota. Le mostraron lo que había que hacer. Y eso fue todo. Por primera vez en mucho tiempo, Anita sintió algo extraño. Alivio. Trabajaba desde temprano. Limpiaba. Ordenaba. Cuidaba. Y al final del día, aunque el cuerpo estaba cansado, el pecho estaba un poco más liviano. Porque cuando a una mujer la tratan con dignidad, algo dentro empieza a recomponerse. Allí conoció a Doña Teresa. No hablaba demasiado. No daba sermones. Observaba. Tenía esa forma de mirar que no juzga. Pero entiende. Un día, mientras compartían un descanso breve, Doña Teresa le dijo algo que Anita no olvidaría jamás. Aquí no venimos a huir del pasado. Venimos a aprender a no vivir dentro de él. Anita bajó la mirada. Sintió que esas palabras le tocaban una herida abierta. Pero no dolieron. Acomodaron. Poco a poco, Anita empezó a recuperar algo que creía perdido. Su dignidad. No porque alguien la alabara, sino porque alguien confiaba en ella. Y entre los rostros cotidianos de la finca, apareció Samuel. No llegó con promesas. No llegó intentando salvarla. Llegó con respeto.
La saludaba, la escuchaba, la trataba como a una igual. Nada más. Nada menos. Y eso, para Anita, ya era mucho. En la finca, los días empezaron a parecerse unos a otros. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso no era una amenaza. Era un descanso. Anita se levantaba temprano. El aire fresco de la mañana le rozaba el rostro. Había algo en ese lugar que no exigía explicaciones. Algo que no pedía que demostrara nada. Trabajaba en silencio. Y en ese silencio, su mente empezó a calmarse. Ya no pensaba todo el tiempo en lo que había hecho mal. No porque lo hubiera olvidado, sino porque, por momentos, dejaba de definirse por ello. Samuel estaba allí. Cerca, pero sin invadir. Nunca le preguntó por Héctor. Nunca quiso saber de heridas que no eran suyas. Le hablaba de cosas simples. Del trabajo. Del clima. De la vida como viene. Y eso, sin darse cuenta, le enseñó algo importante. El amor no siempre empieza con pasión. A veces empieza con respeto. Doña Teresa observaba desde lejos. Sabía que las heridas profundas no se curan con prisa. Sabía que Anita necesitaba tiempo para volver a confiar, incluso en sí misma. Un día, mientras caminaban juntas, Doña Teresa se detuvo. Miró el campo. Luego a Anita. Sanar no es borrar lo que pasó, dijo con calma. Sanar es dejar de volver al mismo lugar a hacerse daño. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Anita sintió que algo dentro se movía. Por primera vez, empezó a aceptar que el dolor había sido real. Pero que no tenía por qué seguir viviendo en él. A veces, por la noche, todavía lloraba. Pero ya no era el mismo llanto. Era un llanto que soltaba. No que castigaba. Empezó a perdonarse en pequeños gestos. En permitirse descansar. En decir no cuando algo la sobrepasaba. En reconocer que había hecho lo que pudo, con lo que tenía. La culpa empezó a perder fuerza. No desapareció. Pero dejó de mandar. Y Anita entendió algo fundamental. La fe no siempre quita el dolor. Pero sí te enseña a atravesarlo sin perderte. Hubo un momento en el que Anita empezó a entender algo que antes le parecía injusto. No todo lo que llega tarde, llega mal. Durante mucho tiempo había creído que Dios se había olvidado de ella. Que sus oraciones se habían perdido en el aire. Que su esfuerzo no había servido para nada. Pero ahora, en medio de aquella rutina sencilla, empezaba a ver las cosas desde otro lugar. Doña Teresa solía decirlo sin levantar la voz. No todo lo que deseamos estamos preparados para sostenerlo. Anita tardó en comprenderlo. Porque cuando se ha sufrido mucho, uno no quiere lecciones. Quiere alivio. Pero la vida no siempre alivia. A veces forma. Anita empezó a mirarse con otros ojos. Ya no como una mujer marcada por el error, sino como alguien que había aprendido a levantarse sin endurecer el corazón. Su fe dejó de ser solo una súplica. Empezó a ser una conversación. Ya no rezaba solo para que el dolor se fuera. Rezaba para entenderlo. Para no repetirlo. Para no volver atrás por miedo a estar sola. Y entonces llegó la prueba. No como castigo. Como confirmación. Una enfermedad recorrió la finca. Los niños se enfermaron. El cansancio volvió a apretar. El miedo se hizo presente. Anita pudo haberse apartado. Pudo haber pensado primero en ella. Pero no lo hizo. Cuidó. Acompañó. Veló noches enteras sin que nadie se lo pidiera. No por obligación. Por amor. Y mientras lo hacía, algo se reveló en silencio. Ya no actuaba desde la culpa. Actuaba desde la elección. La fe, entendió entonces. No es aguantar por aguantar. Es servir desde la libertad. Y esa diferencia lo cambia todo. La enfermedad no llegó avisando. Llegó como llegan casi todas las pruebas. En silencio. Y exigiendo más de lo que parecía razonable.
Los niños de la finca empezaron a caer uno tras otro. Fiebre. Cansancio. ¿Llanto? Las noches se hicieron largas. Y los días, más pesados. Anita estaba agotada. El cuerpo le dolía. Los recuerdos de otros tiempos difíciles amenazaban con volver. Pero algo era distinto. Antes, el cansancio la hundía. Ahora, la sostenía. No porque fuera más fuerte físicamente, sino porque ya no se sentía sola por dentro. Se quedaba junto a las camas. Enjugaba frentes calientes. Susurraba palabras suaves. Rezaba en voz baja. No pidiendo que todo terminara rápido, sino pidiendo hacerlo bien. Y mientras cuidaba, algo dentro de ella se acomodaba definitivamente. Ya no se preguntaba si merecía estar allí. Ya no dudaba de su valor. Servía porque quería. Porque podía. Porque su dolor ya no la definía. Doña Teresa la observaba con los ojos llenos de una comprensión profunda. Samuel también. No hacía falta decir nada. El respeto se había ganado sin discursos. Sin gestos grandilocuentes. Solo con presencia. Cuando la enfermedad pasó y la calma volvió poco a poco, Anita sintió algo que no había sentido en años. Paz. No euforia. No alegría desbordada. Paz. Esa que llega cuando sabes que no has traicionado lo que eres. Esa que aparece cuando el pasado deja de gobernar tus decisiones. Pero la vida aún tenía algo pendiente. Algo que debía cerrarse. Porque no toda sanación está completa. Hasta que el pasado intenta volver. Héctor volvió cuando Anita ya no lo necesitaba. Así ocurre casi siempre. No regresó pidiendo perdón de verdad. Regresó tanteando. Midiendo. Buscando esa versión de Anita que solía dudar. Apareció con palabras suaves. Con recuerdos compartidos. Con frases que antes habrían sido suficientes para quebrarla. He pensado mucho en ti. Las cosas no me salieron como esperaba. Quizá podríamos intentarlo de nuevo. Anita lo escuchó. Sin temblar. Sin bajar la mirada. Y por primera vez. No sintió culpa. No sintió rabia. No sintió necesidad de explicarse. Solo claridad. Porque el verdadero cambio no hace ruido. Se nota en lo que ya no duele. Anita entendió algo esencial en ese instante. El pasado siempre intenta volver. Cuando ve que ya no tiene poder. Lo miró con serenidad. Con una tristeza limpia. Sin rencor. Yo ya no vivo ahí, dijo con voz firme. No te odio. Pero no vuelvo atrás. Héctor no supo qué responder. Porque no estaba frente a la misma mujer. Estaba frente a alguien que había aprendido a elegirse. Cuando se fue, Anita no lloró. No porque no quedara emoción, sino porque ya no quedaba herida abierta. Respiró hondo. Y siguió caminando. Con Samuel, nada fue apresurado. Nada fue promesa vacía. Se eligieron despacio. Desde la calma. Desde la fe compartida. Doña Teresa los acompañó como quien sabe. Que los hogares verdaderos no se imponen. Se cultivan. No construyeron una vida para olvidar el pasado. La construyeron para no repetirlo. Había días simples. Trabajo. Conversaciones tranquilas. Silencios cómodos. Y en esos silencios, Anita descubrió algo nuevo. Amar sin miedo. Porque cuando una mujer sana, ya no busca que la salven. Busca compartir el camino. Anita entendió que Dios no llegó tarde. Llegó cuando ella estuvo lista. El dolor no desapareció de su historia. Pero dejó de ser una condena. Se convirtió en preparación. Hoy, cuando mira atrás, no se juzga. No se castiga. Se comprende. Y si tú que escuchas esta historia, estás atravesando un momento oscuro. Si cargas con culpas que no te dejan avanzar. Si sientes que ya es demasiado tarde.
Escucha esto con el corazón abierto. Perdonarte no borra lo que pasó, pero te devuelve la vida que aún tienes por delante. Dios no desperdicia ninguna herida, ninguna lágrima, ningún proceso. Todo puede ser restaurado cuando eliges no volver atrás. Y si hoy no tienes fuerzas, quédate en pie un día más. A veces, eso también es fe.